Buenos días, ¿se oye bien? ¿Sí? Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Señor y Padre, te damos gracias porque como siempre cada domingo nos permite, Señor, porque es un privilegio venir a adorarte, a cantar. Un culto razonable, un culto de corazón, porque nos permites leer tu palabra, escuchar tu palabra y reflexionar en ella. Por lo que ahora que entramos en el momento dispuesto para el sermón de tu palabra, para la exposición reflexiva de las verdades de tu palabra, te pedimos que me uses como un instrumento de tu gracia, Señor, ocultándome a mí, pero mostrándote a ti, siendo tú el que da la eficacia, la utilidad de cada una de las cosas que yo pueda decir para que tengan, Señor, el efecto en los corazones de cada uno que tú has dispuesto que tengan. Te pedimos que nos des corazones solemnes, mentes concentradas y despiertas para estar atentos a lo que tú nos dices a través de tu palabra, porque sabemos y tenemos la convicción de que ella es viva y eficaz y útil para todo aquello que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, glorificamos tu nombre, oramos a tu nombre y te agradecemos. Amén. Bien, hermanos, en el último sermón que se expuso del libro de los Hechos, estudiamos el relato de la visión del apóstol Pedro con respecto a este manto que se abría en el cielo y los animales que veía, que para él eran inmundos, y el Señor le decía que comiera y matara, que no llamara inmundo lo que él había limpiado. Y esto fue en el contexto del plan de Dios para mostrar que en sus planes de salvación estaban incluidos o estábamos incluidos también los gentiles. Y esto fue particularmente evidenciado en el caso de Cornelio, que fue el relato del capítulo 10. Aquel hombre al que el Señor le dijo a Pedro que fuera a visitar, en el cual dio su casa para que él y sus cercanos estuvieran allí, y en la predicación de Pedro muchos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hicieron las mismas señales que había pasado en el Pentecostés como una forma simbólica de Dios para mostrar que ellos eran tanto su pueblo como cualquier judío étnico, que su salvación llegaba a todo lugar. Luego en el capítulo 11, aunque no hemos dado ningún sermón en él y hoy tampoco lo haremos, se hace un recuento general de ese mismo evento, porque cuando el apóstol Pedro se encuentra con otros discípulos, algunos de estos discípulos judíos, le dicen, ¿por qué tú acabas de hacer esto? ¿Cómo tenías comunión con estos gentiles? Y él les cuenta todo lo que pasó. Y eso pasa en prácticamente toda la mitad del capítulo 11. Él les cuenta lo que pasó y ellos de buena gana entienden ahora, lo mismo que él había entendido en ese momento, que realmente Dios ha dado un plan de salvación para todo el mundo, que su plan de salvación es universal, no era para un pueblo específico, sino para todos. Y en ese contexto termina el capítulo 11 contando cómo se forma la primera comunidad cristiana en Antioquía, conformada por gentiles y en la cual ejercen, al principio por lo menos, de maestros Pablo y Bernabé. Y como un dato curioso que da Lucas al final de ese capítulo 11, es en ese lugar en donde se les empieza a llamar a los cristianos cristianos. Probablemente como burla, dicen algunos historiadores, pero en general nosotros lo hemos tomado como un título honroso hasta el día de hoy. Luego, así, después de esa narración, empieza el capítulo 12. Y ahora Lucas nos cuenta otras dificultades que enfrenta la iglesia y los discípulos a través de su peregrinaje en esta tierra. Y sobre esas dificultades será la exposición del día de hoy. Esto lo vemos en Hechos 12, del 1 al 19. Hechos 12, del 1 al 19, dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo o Santiago, el apóstol, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Sería una custodia desproporcionada para un solo hombre, pero como ya habían tenido problemas anteriormente para dejarlo preso, entonces estaban tomando precauciones.
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiere enfatizar Lucas que no tenía Pedro ninguna manera humana de salir de allí. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pensaba Pedro que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que era probablemente su muerte. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el mismo del Evangelio, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: bueno, es su ángel, o sea, ¿será que es su fantasma, no? Su espíritu está muerto. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pueden sentarse, hermano. Quizá por esto Pablo en un futuro, cuando escapa de la cárcel, avisa que no culpen a los guardas para que no los maten. En este caso, bueno, tuvieron un mal destino estos guardas porque permitieron que escapara Pedro. Ahora, hermanos, entre otras cosas que se narran en este relato, hay dos sucesos particulares que para mí el día de hoy son relevantes en el relato. Por un lado, la muerte de Jacobo o Santiago, el apóstol, el hermano de Juan, el apóstol. Por otro lado, el arresto y la liberación de Pedro. Y resalto estos dos sucesos específicos porque hay un tema sobre el que quiero reflexionar en ellos y que será el tema de la exposición de hoy. Y el tema es la providencia de Dios y las tragedias. El capítulo comienza diciendo en los primeros dos versos lo siguiente. La información sobre la cual no se dice mucho, se menciona rápidamente antes de pasar a la historia de Pedro, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Se nos menciona el martirio de uno de los apóstoles, el primer martirio de un apóstol, de los siguientes 10 u 11 que vendrían. Y el relato empieza particularmente con un morboso, un enfermizo deseo de Herodes de ganar adulaciones. Porque si se fijan, dice el texto que él coge a los cristianos para maltratarles, pues quizás por alguna razón se le va la mano, decide que Jacobo debe morir, lo ejecutan, se da cuenta de que esto le gana adulaciones por parte del pueblo judío, entonces ya va a empezar, piensa él que va a empezar a hacer estas mismas cosas con los otros miembros notables del cristianismo, en este caso con Pedro. Lo coge para también matarlo, o eso era lo que él pensaba hacer. Él estaba haciendo algo cruel simplemente por salir beneficiado políticamente. Y esto, por supuesto, no solamente era una crueldad, que claro que lo era,
sino que además era una injusticia, un infortunio, un sufrimiento para el cual no había ninguna justificación por parte de los perpetradores, porque alguno podría decir que Herodes, siendo un gobernante, tenía cierta autoridad para ejecutar o para ordenar que se ejecute personas. Pero eso sería cierto en caso de personas que merecieran la ejecución, que hubieran hecho algo, que hubieran asesinado, que hubieran secuestrado, que hubieran hecho algo para merecer la pena capital, pero este no era el caso en que Herodes había ordenado la ejecución, sino, como vemos del relato, por el simple deseo de ser adulado. Entonces aquí sucedió, por supuesto, algo cruel, pero además algo injusto. Jacobo no hizo nada para que lo mataran. No había hecho nada que mereciera la ejecución. Y Santiago es solamente, por supuesto, un ejemplo de lo que también le había sucedido a Esteban o lo que le sucedería a muchos otros mártires en el futuro. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no estaba con ellos? Con Santiago, con Esteban, con el largo etcétera de personas que han muerto. Ya no solo por Dios, sino de cualquier otra manera injusta. ¿Por qué permite o por qué permitió esos padecimientos y esas injusticias? Y este es el primer asunto que quiero tratar, lo que llamo el sufrimiento injusto, el infortunio. Menciono tanto el término sufrimiento como el infortunio porque aunque no todos sufren el martirio, como por ejemplo lo sufrió Jacobo o Santiago, o por ejemplo no todos sufren que sean asesinados, como muchas víctimas lo sufren alrededor del mundo de manera injusta, sí creo que al menos la mayoría de nosotros somos víctimas de algo que llamamos infortunio en la vida, una suerte desdichada, cosas que nos pasan y quisiéramos que no nos pasaran, tragedias que nos golpean en donde muchas veces incluso no hay ningún culpable, porque ¿dónde está el culpable de la lluvia haciendo que se derrumbe el techo de mi casa? ¿O dónde está el culpable del huracán que se lleva a mi ganado si yo fuera un granjero? No hay ningún culpable, no hay nadie al quien yo pueda mirar, señalar y decir tú has hecho esto. Simplemente es algo que me acontece, que me causa un mal, que es una tragedia, un infortunio para mí. Pero no hay nadie a quien culpar en un incendio voluntario, involuntario, que quema a mis seres queridos. No hay lugar para hablar en ese caso de injusticia, porque no hay un agente que esté obrando con maldad allí. Pero sí, claro que hay lugar para hablar de infortunio. Nadie dirá, oh, qué afortunado soy, ha muerto mi familia en un incendio. Es un infortunio, es una desdicha, es una adversidad quizás inmerecida. ¿Y cómo esto es posible si Dios es un Dios providente y bondadoso? Creo que la mayoría de nosotros hemos pensado en alguna vez sobre esa pregunta. Nos hemos hecho la misma pregunta, ya sea por pequeñas cosas o por grandes cosas, porque las tragedias, bueno, son de distinta intensidad. Alguien podría preguntarse, ¿por qué Dios permites que me acontezca esto, qué he hecho yo, etcétera? Todas estas preguntas relacionadas. Y la respuesta a esta tremenda contrariedad para nosotros no está en algún defecto o en alguna maldad que venga por parte de Dios, sino que se halla, por un lado, en la naturaleza hostil y decadente de este mundo. Cualquiera que quiera hacer la prueba de que este mundo es hostil y decadente, para que no tenga la excusa de, bueno, yo estaba en mi casa y vino una tormenta y tumbó mi casa, podría no estar en su casa, no esperar que ocurra esa tragedia natural, sino irse desnudo, sin comida y sin provisiones, al desierto y ver qué pasa. Vivir allí unos días, unos meses, unas semanas. La mayoría de nosotros probablemente no duraría unas semanas. Moriríamos rápidamente. ¿Por qué? Porque en las condiciones comunes de la naturaleza nos encontramos con hostilidad, con dificultad, con muerte. Entonces no tendríamos ni siquiera que hablar de una tragedia propiamente como sucede con la lluvia o con el huracán. Allí hay una explicación, entonces, por lo menos en parte, de estos males naturales. La naturaleza, tal como funciona, funciona bien, pero funciona de modo que para nosotros a veces no es conveniente. A veces nos puede hacer daño. Pero la razón está en este mundo en el cual nosotros somos, de momento, débiles para soportar las cosas que nos pueden dar. Ahora,
En cuanto a las causas personales de los males, es decir, los agentes, quienes hacen el mal, por ejemplo, Herodes matando a Santiago o metiendo preso a Pedro, o un asesino cualquiera, o un ladrón cualquiera, la respuesta creo que también es algo simple, aunque simple de explicar, pero quizás no simple de que quedemos satisfechos con ella. Porque es claro que las personas que hacen eso, es decir, Herodes o el asesino o el ladrón, son ellos mismos los responsables de sus acciones y no Dios. Cuando nos preguntamos por qué Dios, entonces no los detiene. Esa sería una mejor pregunta. La razón por la cual los malos hacen cosas malas es porque son malos. Ahora, ¿por qué Dios no los detiene? Y se debe a que en su providencia Dios ha dotado al hombre de libertad. Y por eso el hombre prosigue sus fines, sean estos malvados o sean estos bondadosos. Claro está que los fines de los malvados son perjudiciales para los inocentes. En los fines de los malvados, por ejemplo, el enriquecimiento puede requerirse matar gente. Puede requerirse, por ejemplo, para ser adulado, como Herodes, perseguir y matar a los cristianos. Entonces la providencia de Dios, y quizás esta es una de las razones por las cuales tenemos emocionalmente conflictos con estas realidades adversas, no debería pensarse como una cosa que está orientada al hombre. Es decir, las preguntas que nos debemos hacer con respecto de Dios, su protección y su providencia, no son, Dios, ¿por qué a mí me pasa tal o cual cosa? Porque aunque toda la obra de su providencia de alguna forma toma en cuenta al hombre, realmente la providencia de Dios es aquella que orienta todas las cosas para el cumplimiento de sus mejores planes divinos, no para el cumplimiento de mis mejores planes. Esto no quiere decir que Dios hace que lleve el infortunio sobre las personas, simplemente que Dios, en el curso natural de las cosas, por lo general no interviene por razón de que la providencia divina obra particularmente para la consecución de sus planes. Y esto es algo que, aunque puede ser crudo, en realidad es esperanzador, porque puedo saber yo que aunque me sobrevengan injusticias, el plan divino no es frustrado. Aunque me maten, yo sé que tendré bienaventuranza eterna. Habacuc decía que aunque haya sequía, aunque no haya comida, aunque me persigan, aunque no tenga nada, con todo yo estaré confiado. De alguna forma, esa frase de Habacuc encarna lo que estoy queriendo decir en este momento. Cuando nos preocupamos o nos duele emocionalmente, lo cual es totalmente lógico, las tragedias que nos ocurren, y nos preguntamos por qué Dios hace estas cosas, deberíamos recordar estas palabras. No me está haciendo Dios estas cosas. Dios ha garantizado que sus planes se cumplan y nos ha prometido que a pesar de estas cosas, de este presente mundo decadente y hostil, Él nos protege. Ahora, también tenemos la certeza de que, en este caso, para aclararlo, Él no causa esos males, sino que Él tan solo permite esos males, no los impide, por las razones que acabo de decir. Pero además, no los impide, pero los castiga. No los dejará sin castigo. Cualquier cosa injusta que haya acontecido en esta tierra, podemos tener la certeza de que, aunque ha sido postergado el castigo, será efectuado el castigo. Entonces, de alguna manera, también tenemos, adicionalmente al asunto de la providencia, la respuesta de que Dios no está pasando nada por alto, de que no hay ninguna injusticia que quede gratuitamente hecha, sino que toda injusticia será castigada y por lo tanto la providencia de Dios también tiene atención sobre esos infortunios de nuestra vida. En cuanto a tragedias impersonales, como mencionábamos con las lluvias o los tornados, son un problema, como en el ejemplo del desierto, de nuestras limitaciones y debilidad ante este mundo. Forma parte normal de las cosas que la lluvia caiga y que los suelos se muevan, y que los volcanes estallen, y que los vientos soplen, pero por nuestra limitación nosotros no sabemos ni cuándo ni dónde van a pasar esas cosas. Si lo supiéramos, nos mudaríamos del lugar en donde va a estallar el volcán y de donde va a temblar la tierra.
Pero al no saberlo, pues somos, de alguna forma, estamos en las manos de lo que acontezca en la naturaleza. Lejos de esto ser algo a lo cual se le debe atribuir algún tipo de culpa a Dios, más bien nos muestra el contraste de nuestra debilidad con respecto a las cosas que existen y el anhelo del día en que las cosas sean renovadas de modo tal que ya no solo no hayan injusticias personales, o sea, personas haciéndole mal a otras personas, sino que tampoco hayan tragedias naturales, porque todo será hecho nuevo. No habrá llanto ni dolor, dice Apocalipsis. No obstante, el mal que nos asombra en el estudio de hoy no es tanto el mal natural de las lluvias o los temblores, sino el mal personal del que hablábamos, porque a Santiago lo mató un tipo, lo mató un verdugo que comisionó Herodes, no lo mató un accidente natural. Y sobre el cual hemos dicho que este tipo de males suceden por causa de los malvados y no por causa de Dios. Pero además del mismo relato vemos que este tipo de males no siempre siguen su curso. Vimos que en este caso Dios lo permite y que en la mayoría de los casos Dios lo permite, porque si Dios no permitiera en la mayoría de los casos o en ningún caso ninguna cosa mala, primero hablaríamos de milagros continuos. Un milagro continuo no es un milagro, ¿no? Ya sería el curso natural de las cosas. Pero además, si Dios no permitiera, y sobre eso no voy a enfatizar demasiado, pero solo lo voy a decir de forma rápida, si no permitiera ciertos males, habría muchos otros bienes que no podrían conseguirse. Por ejemplo, la heroicidad. No habría héroes, lo cual es algo bueno, si no habría gente a quien salvar, si no hubiera gente a quien salvar. O no habría valientes si no hubieran situaciones peligrosas. Hay ciertas virtudes y cosas que nosotros consideramos deseables y admirables, que para que sean posibles, no hay sino que tener un mundo en donde haya cierta cantidad de mal. No hay valientes sin peligro, no hay héroes sin peligro. Por lo tanto, vemos que al menos de algunos bienes claramente se requieren que existan ciertos males. Pero además, en el relato, volviendo a él, particularmente, ¿por qué a hombres muy parecidos, comisionados incluso aparentemente a lo mismo, dos apóstoles, al Señor uno permite que lo maten de forma injusta y a otro lo libra de la injusticia? En Hechos 12 hasta el 5, del 1 hasta el 5, se nos cuenta esto que les digo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, vemos que Pedro tenía probablemente, por lo menos en los planes de Herodes, el mismo destino de Santiago, pero en el resto del relato también vemos que él escapa de alguna manera a ese destino. Que el Señor en este caso sí detiene la mano de los malvados y evita este sufrimiento injusto que hubiera sido a Pedro. Y con el caso de Pedro entonces sucedió de forma claramente diferente a todo lo que acabamos de ver con el caso de Santiago. ¿Por qué Pedro entonces fue librado de su injusticia y Santiago no fue librado de su justicia? Ya lo primero, lo segundo está respondido. ¿Por qué Santiago no fue librado? Bueno, ya sabemos algunas de las razones por las cuales no fue librado, porque no hay ningún requisito en Dios para que Él deba hacer eso, porque aquello que nos ha prometido no es eso, y porque lo que nos ha garantizado es la consecución de sus planes, no de nuestros planes. Sin embargo, teniendo eso en mente, ¿por qué entonces Pedro sí? En un mundo de tragedias debe resultar claro que también hay bienestar, porque para que algo sea trágico, para llamar tragedia a una tragedia, debe haber algo con lo cual lo comparemos y nosotros pensemos que eso sí sea deseable en nuestros corazones. Ahora, desde la perspectiva
de la relación de Dios con estas cosas, ya sea con las tragedias o con las cosas que nos parecen favorables, el segundo asunto sobre el que quiero hablar es el de la misericordia específica y la fortuna. La misericordia específica porque Dios, pudiendo hacer misericordia a todos, la hace a algunos. Y sabemos por otras veces que hemos estudiado que en esto no hay nada extraño. De hecho, misericordia es misericordia precisamente porque es algo no merecido. Porque es algo que brota del corazón del que la hace, pero podría no hacerlo y no lo hace injusto. Pero ¿por qué en este caso del mal, en este caso personal, de alguien que quería hacerle un mal a uno y lo logró hacer y a otro y no lo logró hacer, ¿por qué hace esta misericordia tan discriminada? Una con Pedro que no le dio a Santiago. ¿Dónde está Dios en los que tienen fortuna, en los que se dicen afortunados, a los que les suceden cosas favorables o provechosas? Porque así como pasó con Santiago, no pasó con Pedro. Pedro puede decir, tuve suerte el día de hoy. Bueno, él sabe que la suerte no es atribuida a los productos de los azares, sino que todo aquello que acontece está controlado y determinado por Dios. Ahora, a Pedro le fue dada la fortuna que a Jacobo no le fue dada, pero quiero ir más allá de lo obvio. Porque obviamente una de las razones por las cuales fue eso así es por lo que dice Lucas. Lucas dice que el pueblo, la iglesia, hacía oración a Dios sin cesar por Pedro. Entonces, claro que sabemos que el medio ordinario que Dios utilizó para ejecutar su plan fue la oración de su pueblo. Contestó la oración. Eso queda claro de lo que quiere darnos Lucas a entender. Sin embargo, esto fue así tan solo porque las oraciones estaban de acuerdo al plan divino. Porque todos sabrán que por mucho que yo ore, no podré añadir un día a mis días. Dado que aquello que Dios ha establecido que suceda, sucederá. En este caso, sí, Pedro fue liberado y el medio regular, ordinario, natural que Dios utilizó para su liberación fue la intercesión, la oración intercesora del pueblo. Pero él la contestó porque iba de acuerdo a sus planes, con lo cual tenemos esa pregunta, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué no a Santiago? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no me libra de los males que me aquejan? Y cuando nos acercamos a estas misericordias divinas, son las que sí nos deberían causar extrañeza porque son milagros. En lugar de producirnos asombro o extrañeza que nos acontezcan cosas malas, debería producirnos asombro que nos acontezcan misericordias. Porque las cosas malas acontecen en los lugares malos. Si nosotros vivimos en un mundo de pecadores, de gente malvada y de una naturaleza hostil, ¿qué podemos esperar que sea lo natural que nos acontezca? Lo más común, por ejemplo, para hacer la analogía otra vez con la naturaleza, no es vivir hasta los 80 años. Lo más común era en alguna cueva de alguna parte del mundo contraer alguna enfermedad a los 30 años y morir. Quizás menos en muchas otras partes. Eso es lo más común. El cambio que el hombre hace sobre la tierra, la tecnología y todas estas cosas es lo que de alguna forma extiende su calidad de vida en un mundo completamente natural. Nosotros vivimos más y tenemos más comodidad gracias a cosas artificiales. La medicina y todo esto es artificial. Ahora, no nos debe extrañar entonces, porque forma parte de nuestra vida y de nuestra historia, luchar contra la adversidad de este planeta, no nos debe extrañar el acontecimiento de las cosas malas, porque además el egoísmo, por ejemplo, que genera guerras y todas estas cosas que causan muerte, sabemos dónde está su origen, en el corazón de cada uno. Pero lo que sí nos debemos preguntar es por qué Dios, a este conjunto en donde nos incluimos, por supuesto, de criaturas malvadas, algunas veces les hace bien. Y no solamente a los creyentes, les hace bien a todos. Pero bueno, particularmente en el relato vemos el caso de Pedro, en que lo libró, además de forma especialmente milagrosa, de su muerte. Pero en estas misericordias específicas, también les hace bien por la misma razón que en algunas ocasiones permite el mal, por su providencia, por su establecimiento
ordenamiento de las cosas para que cumplan el plan que Él ha trazado para ellas. Como se ha dicho, Dios garantiza el cumplimiento de todos sus propósitos. Y, para el caso de Pedro, para sus propósitos, Pedro debía continuar vivo. Y esto no se trataba de ninguna forma de una especie de intento por preservar a Pedro por sobre Jacobo. Y es algo aquí que en lo que debemos enfatizar, porque además nos ayuda a responder estas preguntas sobre la misericordia divina y sobre qué tiene Dios en mente cuando hace el bien. ¿Acaso Dios tiene en mente el aquí y ahora? Por ejemplo, cuando Dios me cura de mi enfermedad, que obviamente es un bien para mí, ¿realmente Dios me está dando algo tan grandioso? Es algo por lo cual agradecerle. Pero imagínense que yo fuera un impío que tiene un cáncer terminal. Y Dios milagrosamente me sana porque mi madre, muy devota, oró por mí, a Él, y me sana. Y yo vivo no hasta mis 29 años, sino ahora hasta los 100 años de edad. Pero sigo siendo un impío. ¿Qué significó haber sido sanado por Dios para mí? Nada. ¿Acaso Dios realmente cree que el verdadero cuidado que puede dar a un individuo está aquí, en este lugar, en este tiempo, en esta condición? No. Dios sabe, mejor que cualquiera, que esta tienda, como dice Pablo, que se deshace, no es la que importa. Por eso, aunque a nosotros algunas veces nos pueda parecer apremiante que nos sane, que nos libre, que nos dé prosperidad material, y Dios algunas veces puede hacerlo, realmente Él sabe de forma trascendente que eso es insignificante. Así que nos sirve el caso de Pedro porque no podemos decir, bueno, pero con Pedro lo liberó, no, finalmente tuvo esta misericordia. Pero ¿acaso fue Pedro liberado de la muerte? ¿No había sido advertido Pedro por Jesús en su resurrección que él moriría de la misma muerte en que él había muerto? Y sabemos por la historia que Pedro murió crucificado también. No es que Dios quisiera de alguna forma, Pedro, voy a sacarte de este sufrimiento porque, bueno, sería algo muy malo que yo permita que un apóstol mío sufra de esta manera. No, simplemente no había dispuesto Dios que Pedro muriera aún. Y no moriría aún. Pero había pues dispuesto Dios que Pedro muriera martirizado y moriría martirizado. Quizás hubiera sido menos doloroso morir degollado o decapitado como probablemente murió Jacobo. Pero en su lugar murió de forma peor. Entonces, de alguna manera, Dios le hiciste un mal más grande. Porque en vez de haber muerto decapitado, murió torturado en una cruz. Pero es precisamente estas cosas las que nos ayudan a entender cómo la misericordia de Dios no obra de manera en como nosotros esperaríamos que obre. La misericordia de Dios principalmente radica en hacernos un bien en algún momento y durante algún tiempo, cuando Él disponga, que no merecemos que nos haga, pero es un bien al fin. Por eso dije, ¿de qué me serviría a mí ser sanado de cáncer milagrosamente y morir siendo un impío? De nada. No por nada se dice en las Escrituras que hay que poner las cosas o la mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Porque las cosas de los hombres, sin duda, por supuesto, e inevitablemente, nos afligen, nos hacen sufrir, nos desesperan. Si no fuera así, el Señor no nos dijera que tuviéramos paz, o sea, no nos instara a mantener la calma, nos insta a eso precisamente porque sabe que sufrimos de estas cosas. Pero nos insta la Biblia a mirar las cosas de Dios y no las de los hombres, porque si nos quedamos mirando las cosas de los hombres, podremos ser asediados por estas preguntas y no poder darles respuestas. ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Olvidando que Dios me ha hecho a mí no para aquí y para ahora, sino para un después eterno y sin fin. Y yo entiendo, por supuesto, que estas reflexiones sobre el asunto de la maldad, sobre las tragedias, sobre los malvados y sobre la providencia de Dios, algunas veces pueden, precisamente por mirar mucho en el orden de las cosas terrenales y no en el orden de las divinas, pueden resultar chocantes para muchas personas.
porque solemos sentirnos, aunque no lo digamos, solemos sentirnos merecedores de un mundo mejor. Yo creo que yo no he hecho nada para que me pasen estas cosas. Yo creo que yo he sido un buen hijo, he sido un buen esposo, he sido un buen padre, debería tener aquello o lo otro. Creemos que merecemos más de lo que tenemos. Yo no digo que alguna persona merezca las tragedias que le pasan. Tan solo digo que en las tragedias que le pasan, muchas veces no hay culpables. Y ciertamente Dios no es culpable de ellas. Sino que si nos preocupáramos, y claro, esto es una petición irrazonable para el impío, porque no puede hacerlo, pero para el creyente sí es razonable, si nos preocupáramos por mirar, como mira Dios las cosas, no quiere decir que se irá de nosotros la desesperación o el sufrimiento, porque la desesperación y el sufrimiento no son cosas racionales. Yo creo que nadie dice, bueno, yo creo que en virtud de la mala situación que estoy pasando voy a sentarme y voy a llorar un rato. Nadie dice eso, tan solo le viene y lo sufre. Pero si tienes en mente las cosas de Dios, aún en medio de la desesperación y el sufrimiento, puedes tener una paz racional, puedes tener una esperanza. Por eso el cristiano vive de la esperanza. Si yo tengo esperanza en algo es porque aún no está aquí, porque aún viene, pero tengo la certeza en mi corazón de que vendrá. No me parece que vendrá, sino que sé que vendrá. Entonces, ninguna de estas cosas, ni desear una vida mejor, ni creer que, bueno, de repente yo merezco otra cosa, ninguna de estas cosas son malas en sí mismas. De hecho, está bien que nos esforcemos por buscar vidas en las que suframos lo menos posible. Pero no debemos olvidar que este presente mundo en el que vivimos está hecho para ser destruido, está hecho para terminar. Que esto es temporal y que aunque nos parece definitivo, porque los problemas nos parecen alarmantes, urgentes y causas del fin del mundo, realmente este mundo es un soplido, es un momento para Dios. Naturalmente sufrimos, lloramos y deseamos no pasar por incesantes dolores, pero en tanto estamos aquí, nosotros los cristianos al menos, debemos entender que Dios está en control tanto de las tragedias como de las fortunas, tanto de las cosas malas que nos acontecen como de las cosas favorables que nos acontecen, para poder darle gloria en ambas cosas. En las tragedias porque nos guarda de lo que siempre podría ser peor, porque créanme que cualquier cosa que le pase mala podría ser peor. No hay nada que sea todo lo malo que podría pasarme. Siempre podría dolerme más, siempre podría estar en mayor indigencia, siempre podría estar más triste. Entonces, de alguna manera, en las tragedias, el Señor nos guarda no solo no permitiendo que nos pase lo peor que podría pasarnos, sino además dándonos estas verdades que nos consuelan en medio del llanto, que aunque muchas veces no quitan el llanto, por lo menos nos aseguran racionalmente que el llanto tiene un fin, que acabará, que aunque lo vivo ahora, lo siento ahora y no me deja levantarme ahora, acabará. Entonces, además de esto, también en las cosas buenas recordamos que Él tiene cuidado, como decía el Señor, hasta de los pajaritos, aún más tendrá cuidado de nosotros y nos da mucho más de lo que merecemos. No obstante, además de todo esto, no deben alarmarnos estas cosas, porque el mensaje del Evangelio nunca fue una promesa de tranquilidad, de sosiego en este mundo, sino de algo mucho más grande. Por eso el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo quisiera la paz como el mundo de alguna forma caricaturesca la presenta. Como un mundo de flores, la gente saltando en los prados, todos dándose la mano y abrazándose. No, nuestra paz es que aún en medio de las situaciones adversas tenemos la seguridad de la victoria. Ahora vimos en el caso de Santiago los infortunios y en el caso de Pedro la fortuna, los acontecimientos favorables. Pero les digo que aún en medio de esas cosas, Pedro, como ya sabemos, no tuvo una mejor suerte que Santiago. Aun si Pedro no hubiera muerto martirizado, solamente basándonos
en que Dios evitó un mal para Pedro y permitió un mal para Santiago, no podemos saber que alguno tuviera una mejor suerte que otro. Porque la suerte que tuvieron ellos, la fortuna que tuvieron ellos, no fue lo que hubiera pasado con ellos aquí, sino que ellos tuvieron, aunque una distinta suerte temporal, una misma suerte eterna. Ellos están hoy con el Señor y ninguno tiene nada que envidiarle al otro. Ninguno tiene nada que desear que el otro tenga y él no. Ellos han recibido el galardón de la promesa de estar con el Señor. Entonces, el último asunto que quiero mencionar es el de la verdadera riqueza y la verdadera fortuna, que no es ser librados de los malos acontecimientos de este mundo. Porque si el hecho de que Dios evite que pasemos ciertas dificultades en esta vida no son esas cosas, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿Cuál es el verdadero tesoro del cristiano? ¿Cuál es la verdadera fortuna? ¿Cuál es el verdadero acontecimiento favorable e inestimable que le puede acontecer a un cristiano? Y para responder a esto quiero leer una parábola que dijo el Señor Jesús cuando le pidieron consejos acerca de una disputa familiar. Esto está en Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21 dice así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, obtén tu paz de las cosas terrenales. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjense cuán sabio es el Señor al referir esta parábola. No solo responde al asunto de la providencia sobre los acontecimientos malos, es decir, Él le dice a este hombre: ¿y quién me ha puesto a mí aquí para resolver las cosas propias de los conflictos de la gente malvada de este mundo? Vayan a un juez si quieren. Sí, claro, desde el punto de vista de este hombre, si es que su hermano le estaba quitando la herencia injustamente, no lo sabemos, supongamos que era injusto lo que le estaba haciendo el hermano, era un gran problema, pero el Señor deja claro que ese no era el tipo de problemas para los cuales Él había venido a resolver. Todo lo contrario, Él dice: aún si no tuvieras ningún problema, como el hombre de esta parábola, que dice incluso: alma, repósate porque estás llena de cosas. Repósate porque nada te falta, porque seguro no pasarás hambre, ni frío, ni ningún tipo de necesidad. Este hombre hipotético de la parábola, más bien en sus bienes, en su fortuna, en su suerte, halló su destrucción. Porque sintiéndose reposado y satisfecho en las cosas que no nos deben producir la satisfacción verdadera, porque son cosas temporales, son útiles, pero temporales, sintiéndose reposado y satisfecho, pensó que no necesitaba nada más. Entonces incluso vemos cómo la tragedia puede ser útil para sabernos necesitados de Dios. Y para que podamos hallar el tesoro donde está, en las cosas de Dios, y no en las cosas de los hombres. No estar libre de la adversidad o cosechar muchos bienes no es el tesoro del hombre, sino la mente convertida a Dios, para que esas adversidades que nos dan en este mundo sean deshechas, porque serán deshechas en el mundo venidero, donde, como Él dice, ni la polilla ni el óxido corrompen. Otra frase del Señor en donde es consciente de las cosas malas que acontecen acá, pero nos avisa que esas cosas no existirán más. Donde el ladrón no hurta, también dice el Señor en algún momento. Tú deseas no tener todos los males
que sabes que existen en este mundo, decía el Señor. Él te garantiza que no tendrás ninguno de esos males por amor de su nombre. Pero no es para acá y para ahora, porque el mundo realmente no fue hecho para acá y para ahora. Lo que nos parece urgente no es tan urgente, porque lo verdaderamente importante no es hoy. No sucederá hoy la verdadera importancia de la promesa de Dios, sucederá en la eternidad. Y la eternidad dura para siempre. Es la eternidad. Mientras que esta vida es un soplo. Algo a como lo que estamos tratando de responder hoy, lo que hemos tratado de responder hoy, también se enfrentó Job. Y Job dio esta reflexión con la cual concuerdo y creo que de alguna manera resume lo que hemos dicho. En Job 19, 25 al 27, al enfrentarse a tantas adversidades que todos conocemos, él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque esté turbado, dolido, destruido aquí, sé que estoy victorioso y que al final me levantaré con mi Señor. Entonces, hermanos, para terminar, podemos tener el consuelo de que la eficacia de la gracia divina no radica en los beneficios temporales que nos puede ofrecer algunas veces. Su bondad y misericordia no descansan en los regalos que nos pueda dar hoy. Su mayor acto de amor fue el sacrificio de su Hijo en la cruz, por el cual todo aquel que en Él cree puede ser librado, aquí y ahora, sino que además no será librado aquí y ahora de sus males, de su pecado, de todo aquello que nos aqueja, sino que será librado también en su cuerpo, en su carne, es decir, de la enfermedad, del mal, de todas estas cosas, para siempre, en la eternidad. La promesa de Cristo es una promesa futura. Sabemos que estaremos, así como Pedro y Jacobo, que recibieron suertes distintas, estaremos de la misma suerte que ellos, gozando de la felicidad y de la vida eternas, como el mismo Señor dijo. Él es la resurrección y la vida, el que está en Él, y lo dice de una forma muy hermosa: aunque esté muerto, vivirá. Aunque te pase lo peor que humanamente te puede pasar, que es que te maten, vivirás. Y este maravilloso don no es una cosa temporal, no concierne lo terrenal. Este maravilloso don es una cosa celestial, divina, eterna. No busques sosiego como el rico de la parábola en las cosas de aquí. Busca sosiego en las cosas de Dios y allí lo alcanzarás. Pero hermanos, para terminar y luego orar, quiero leer para ustedes Romanos 8, del 18 al 25. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tus abundantes misericordias que son nuevas y multiformes cada día, Señor. Te damos infinitas gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, nos consuela aún en la incertidumbre de los males de este mundo, Señor, porque nos da respuesta, Señor, a por qué permites lo que permites, por qué haces lo que haces, Señor. Porque nos das la visión correcta de las cosas, que es la visión en las cosas tuyas, Señor, y no en las cosas de los hombres. Porque nos das el consuelo de que en medio de la adversidad del tiempo presente, tú estás con nosotros, Señor, nos acompañas y sostienes tu promesa. Porque como dijo el apóstol Pablo, Señor, tu palabra y tu verdad hacen que tengamos como una certeza indiscutible que cualquier cantidad de sufrimiento
que tengamos aquí y ahora no pueden compararse con la tremenda gloria que darás a nuestras vidas, Señor, para siempre, en la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Obra con ella el efecto que has dispuesto para ella en sus corazones. También, Señor, en el mío, que la he expuesto, pero he sido expuesto a ella, Señor. Honramos, Señor, tu día. Te rogamos que nos ayudes a permanecer santos, fieles y meditantes, Señor, en tu nombre el día de hoy, que es día santo, Señor, día tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.